Muy buenas tardes a todas y a todos. Desde un gélido edificio de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile les damos la bienvenida a este nuevo seminario del EXEN que coorganizamos junto con la Facultad de Derecho de nuestra Casa de Estudios. Estamos, como ustedes habrán visto, en un ciclo sobre régimen político en la nueva Constitución, que probablemente es el tema más álgido, el más importante, al cual van a tener que abocarse los convencionales constituyentes. Tuvimos una primera sesión con Pablo Ruiz Tagle, donde vimos una perspectiva histórica, crítica del presidencialismo en Chile, una segunda sesión la semana pasada, donde Arturo Fonten nos hablaba de algunas alternativas al régimen presidencial. En ambos casos hemos tenido muy destacadas y destacados panelistas que han conversado sobre el presidencialismo en Chile. Y lo que hoy día vamos a hacer es discutir sobre como la alternativa al presidencialismo que la lleva, dirían los jóvenes, ¿no es cierto? La alternativa que de alguna forma se perfila como la que tiene más apoyo de parte de mucha gente, que es el sistema semipresidencial. La próxima semana veremos dos alternativas de parlamentarismo. El día va a haber una diferencia, va a haber el martes y miércoles sesiones seguidas. Eh, Así que hoy día vamos a discutirlo en un formato un poco distinto, que va a ser una suerte de conversación, debate, digamos, que va a moderar el codirector del EXEN, Diego Pardou, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, a quien le cedo la palabra para que haga la presentación de nuestros panelistas. Muchas gracias, Diego. Adelante. Hola a todos, ¿cómo están? Gracias a ustedes por venir y gracias a nuestros panelistas por aceptar la invitación a dar esta conversación. El tema ya lo anunció Guillermo, el régimen político en la nueva Constitución, y vamos a tener la presentación de dos destacada y destacado profesor y profesora de esta universidad. Está con nosotros María Cristina Escudero, quien es académica del Instituto de Asuntos Públicos de aquí de la Universidad de Chile, y Francisco Zúñiga, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. En primer lugar, le voy a pedir a María Cristina que exponga por 15 minutos, después Francisco otros 15 minutos, y después la idea es tener una conversación algo más distendida con las preguntas que ustedes vayan formulando, para lo cual tienen ese chat que si ya han estado en sesiones anteriores lo conocen. De otro modo está, digamos, en la parte inferior de su sesión. Aquellos que nos estén siguiendo por alguna otra plataforma, igual vamos a estar monitoreando los comentarios en caso que quieran dejar sus preguntas ahí. Dicho eso, María Cristina, por favor, bienvenida. El piso o el micrófono es tuyo. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación, y antes que empiecen a correr mis 15 minutos me gustaría compartir bueno, primero muy agradecida la invitación y saludar también a Francisco Zúñiga para conversar este tema, que sé que también lo inspira mucho, ¿eh? Nos hemos visto en otras discusiones de este tipo. Y me gustaría compartir una presentación porque tengo algunos datos que mostrar. Lo voy a hacer lo más rápido que pueda. La idea, no sé si puedo compartir, sí puedo. Perlita verde, eso ya. Sí. Aquí. Esto. Ya. La idea que voy a presentar es, primero decir por qué es importante discutir este tema ahora, bien rápidamente, y a la luz de las críticas al presidencialismo, que tengo entendido que las hemos visto en las sesiones anteriores. Yo voy a hacer una revisión muy rápida, pero sobre todo para anclar la justificación de por qué creo que sería conveniente un sistema semipresidencial, o al menos tener la alternativa de discutir la posibilidad de un régimen semipresidencial en este momento. Entonces, me voy a basar primero en por qué cambiar el régimen de gobierno, porque uno podría tomar el presidencialismo y decir mejoremos lo que funciona mal. Yo creo que eso no es no tiene mucho
o sea, el presidencialismo tiene fallas estructurales, o no son fallas, sino características estructurales que son justamente las que queremos superar, y mientras nos mantengamos en un sistema presidencial eso no lo vamos a lograr. Entonces, primero, identificar el presidencialismo como un problema, y el régimen de gobierno es un problema porque, disculpen, porque en el contexto de estallido social, cuando tuvimos el estallido social, lo que teníamos era una crítica al resultado de un proceso de toma de decisiones. Los procesos constituyentes generalmente tienen dos antecedentes. Uno es el cambio en las estructuras de poder, y otro es la legitimidad del sistema político, porque no ha sido capaz de resolver o de entregar bienes y servicios públicos que concuerden con lo que la ciudadanía está esperando. Nosotros estamos en esa segunda familia, y cuando estamos en esa segunda familia, la demanda ciudadana directamente está apelando a un proceso de toma de decisiones que genere esos bienes y servicios, y por eso el régimen de gobierno al final es parte del problema. ¿Ah? Entonces, no solamente es el producto de las decisiones, como por ejemplo podríamos pensar políticas públicas con respecto a los derechos económicos, sociales y culturales, el rol del Estado, etcétera, sino que el régimen de gobierno como proceso de toma de decisiones también lo es, ¿ya? Y nos invita a que tenemos que revisarlo. ¿Y por qué se ha constituido en un problema? ¿Ya? O sea, primero voy a decir que ninguna institución, incluyendo el régimen de gobierno, es malo o bueno en sí mismo, ¿ya? Sino que propone ciertos valores, o no son valores, incentivan ciertas acciones por parte de los actores políticos que uno prefiere por sobre otros dado el contexto en el que está. ¿Ya? El presidencialismo en particular tiene una matriz constitutiva que beneficia los pesos y contrapesos, lo que genera, y seguramente lo han visto en las sesiones anteriores, que genera pocos incentivos a la colaboración, porque en su matriz básica está el en generar estos frenos de contrapeso, y en el fondo ir debatiendo en conjunto con con el Poder Ejecutivo las políticas públicas, ¿ya? Pero y otros regímenes de gobierno lo que benefician es la representación, ¿ya? O sea, no la representación, sino no estos frenos y contrapesos, sino unos gobiernos unificados, ¿verdad? Gobiernos que no dejan de tener frenos y contrapesos, pero estos no se producen en virtud de la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, porque el gobierno o el primer ministro emana de las mayorías parlamentarias, ¿ya? Entonces, como nosotros tenemos este problema con el presidencialismo que nace de la relación más bien conflictiva entre el Ejecutivo y el Congreso, y eso se ha identificado como un problema, ¿verdad? No hay cosas que podamos hacer ahí que respondan a la necesidad de generar este sistema más unificado, sino que el cambio de régimen, ¿ya? ¿Y qué cosas produce este presidencialismo que nos complica? ¿Ya? Primero, hay incentivos que debilitan la dimensión representativa de la democracia, ¿ya? Básicamente en cómo se proyecta el Congreso como una cámara de representación y su relación con el Ejecutivo, y no voy a entrar mucho en esto porque son las consideraciones que seguramente ustedes han visto en las sesiones anteriores, pero también hay otros incentivos del sistema presidencial que tienden a desinstitucionalizar y debilitar el sistema de partidos. No estoy diciendo que esto sea el presidencialismo sea la causante de la debilidad de los partidos políticos, porque no es la única variable, pero cuando uno entra en un sistema, ¿verdad? Sí es una variable importante, especialmente con las características de que hiper lo pongo entre comillas porque algunos están de acuerdo con llamarlo así y otros no, pero con las características del presidencialismo que tenemos nosotros actualmente,
¿ya? En la cual un presidente que es fuerte en su poder de agenda, ¿ya? En el fondo genera que las y los parlamentarios compitan con él permanentemente, ¿ya? Y no colaboren con él, ¿ya? Entonces esto, a medida que se van acercando las elecciones, va perdiendo poder el Ejecutivo y se va o sea, no es que pierda el poder, sino que el Congreso y los aspirantes al Congreso están más pendientes de la agenda futura y de sus perspectivas electorales que la colaboración que puedan tener con el presidente para hacer avanzar su agenda, ¿ya? Y esto no se produce solamente en los presidencialismos con las características nuestras, suele ser una característica del presidencialismo, a no ser que tenga ciertas características especiales y que sean como en el caso de Uruguay, que tiene fuertes mecanismos de participación y eso genera una suerte como de características distintas, ¿no? Entonces, ¿qué opciones tenemos, dadas las críticas que le podemos hacer al presidencialismo en términos generales y en el caso chileno, ¿verdad? Podemos atenuar el presidencialismo, esto significaría traspasar o fortalecer el Congreso. Esto lo voy a explicar muy rápidamente, da para muchas sesiones, pero voy poniendo las alternativas, ¿verdad? Que yo, como he dicho, diría, claro, funcionaría mejor que este presidencialismo, pero no resuelve el problema de la no colaboración. Siempre vamos a tener el problema de la no colaboración. Y además lo que estamos tratando de hacer con atenuar el presidencialismo es generar una mejor que el Congreso tenga una mayor incidencia en las políticas públicas, que tenga una mejor agenda y que finalmente el Ejecutivo tenga que ejecutar parte de sus decisiones. Y esto lo va acercando a otros regímenes de gobierno, ¿ya? Entonces, también unificar parte de la atenuación del presidencialismo llama a unificar un poco que el color del presidente sea el mismo color que el Congreso, entonces también va en el fondo debilitando la característica esencial del presidencialismo, que es los frenos de contrapeso. Otra posibilidad que va más o menos en la misma dirección, pero más fuerte, es parlamentarizar el presidencialismo, o sea, traer derechamente ciertas cosas del parlamentarismo y poner como adosárselas al presidencialismo, ¿ya? Esto, como voy a mostrar unos datos en las láminas que viene, no tiene muy buenos resultados, ¿ya? Hay varios tipos de estos tipos de parlamentarización, ¿ya? Podemos ver, hay unos que son semipresidencialismos, ¿ya? Porque se genera en una sola, se vota por el Congreso y un presidente, pero el primer ministro sale de ahí, y otros que son presidencialismos al estilo peruano, ¿ya? Pero en definitiva, ahí este tipo de sistemas generan mayor estancamiento que incluso el presidencialismo en algunas circunstancias. Y otros cambiar a un sistema parlamentario, que para unos es como lo óptimo, y voy a explicar solamente su sentido básico para poder decir por qué el sistema semipresidencial de cohabitación o al estilo francés podría ser una buena alternativa, ¿ya? En los sistemas parlamentarios, y lo van a ver en las próximas sesiones, el primer ministro, que es el poder ejecutivo, emana del Parlamento, o sea, la ciudadanía vota por el Parlamento y la mayoría elige a un primer ministro. Y el presidente también hay que elegirlo, o en el caso que es una monarquía, es el rey o la reina, ¿verdad? Y tiene importantes atribuciones, ¿ya? Especialmente en el plano de relaciones exteriores y defensa, ¿ya? Ese es un modelo, ¿ya? Para algunos ese es el óptimo, ¿ya? Sin embargo, en países como Chile, que tiene una fuerte tradición presidencial, en que la ciudadanía vota por un presidente, considero conveniente mantener esa votación, porque mejora, o diversifica la representación y hace que las personas se identifiquen con otras autoridades también en una delegación más directa, pero al mismo tiempo se vota por un Congreso, ¿verdad?, que en el caso de este tipo de semipresidencialismo, en conjunto con el presidente, eligen a un primer ministro, ¿ya? ¿Y cuál es la característica esencial? ¿Ya? Que cuando el presidente es del mismo
color político que el Congreso, ¿verdad? Entonces el presidente propone al Parlamento un primer ministro que es elegido, o sea, que es elegido por las preferencias del presidente. Lo propone al Parlamento, el Parlamento lo vota afirmativamente, y entonces lo que se ejecuta es el programa de gobierno de ese presidente, ¿ya? ¿No? Y el primer ministro pasa a ser más un colaborador de esa agenda de gobierno, es del mismo partido político, etcétera, y el nombre que conocemos, a la persona que conocemos realmente es al presidente, no al primer ministro, ¿ya? Pero en caso que esa alternativa no se diera, es decir, el Congreso tiene una mayoría distinta a la del presidente, entonces es el Congreso el que elige al primer ministro, y el presidente pasa a ocupar las atribuciones que la Constitución le ha dado y no se convierte en poder ejecutivo. Entonces el programa de gobierno que se ejecuta es la de la mayoría parlamentaria a través de su primer ministro, ¿ya? Y ahí lo que conoceríamos más sería el nombre del primer ministro y no del presidente. Entonces el poder fluctúa o el poder ejecutivo lo va a tener dependiendo de a dónde se ubiquen las mayorías, ¿ya? Si la mayoría del Congreso coincide con la del presidente, entonces se va a producir una suerte como de poder unificado, ¿verdad? Una triada entre el presidente y el primer ministro que pasa a un segundo plano, y el Congreso y el Parlamento. Y si no, entonces el presidente va a tener funciones de relaciones exteriores, de un presidente como en los parlamentarismos, y el primer ministro va a ser la figura más relevante, ¿ya? Ahora, existen muchas formas de implementar esto, ¿ah? Porque una de las características es que cuando el primer ministro pierde la mayoría del Congreso, ¿verdad?, es reemplazado, ¿ah?, por otro primer ministro. Hay buenas prácticas siguiendo algunos países en que se llama voto constructivo, para que no se generen vacíos de poder. Entonces se elige, primero tiene que haber acuerdo del primer ministro, primera ministra que lo va a reemplazar, y después se hace el voto de no censura. Y otros mecanismos que empujan a que las mayorías coincidan entre el presidente y el Parlamento, ¿verdad? Por ejemplo, que las elecciones parlamentarias se hagan después que la elección presidencial, cosa que el presidente pueda proponerle a la ciudadanía un congreso para su primer ministro, por ponerlo de una forma. Otras alternativas es que si no logra esa mayoría, el presidente puede disolver el Congreso por una sola vez, ¿ah? Para ver si lo logra. Si no lo logra, bueno, se va a desplazar el poder desde el presidente al Parlamento, que va a elegir un primer ministro. Entonces, también bueno, todo esto son diseños institucionales complejos, en que hay que ver los mecanismos de participación ciudadana, cómo se pueden complementar con con esta forma de gobierno, y los sistemas electorales, que son muy importantes para ver cómo se fortalecen los partidos políticos. Son diseños más complejos. Habiendo explicado esto, ¿verdad? Siempre estas discusiones se dan bien como desde la teoría, ¿ya? Se dan como qué funciona mejor en el papel, ¿ya? Y el semipresidencialismo en el papel parece funcionar muy bien, ¿ya? Pero han surgido críticas, ¿ya? Entonces, críticas especialmente por el antagonismo que puede existir eventualmente entre el presidente y el primer ministro, o el estancamiento que se produce a veces en algunos sistemas semipresidenciales, ¿ya? Entonces, lo primero que hay que distinguir, y aquí vienen algunos datos, ¿verdad?, es que existen varias formas de semipresidencialismo, así como existen varias formas de presidencialismo y también de sistemas parlamentarios, ¿ya? Uno es este que acabo de explicar, que es el semipresidencial de cohabitación, en que la característica es que una vez que se nombra el primer ministro, en acuerdo con el presidente, este primer ministro solo se puede renovar, solo lo puede hacer un voto de censura el Congreso, ¿ya? Y hay otros semipresidencialismos que se llaman presidencialismo parlamentarizado, que también son de varios tipos, pero uno que se parece al que yo acabo de explicar, pero que el primer ministro depende tanto del presidente o presidenta como del Congreso, ¿ya? Ese semipresidencialismo es complejo, ese es el que produce estancamiento,
¿ya? Porque el primer ministro o primera ministra tiene como dos jefes, el presidente y el Congreso, y eso dificulta un poco la gobernabilidad. ¿Qué sabemos de esto? ¿Cómo funcionan? Hay dos indicadores, y con esto voy cerrando, por si no estoy mirando la hora, pero me imagino que estamos cerca de los 15 minutos. Hay dos indicadores que me gustaría mostrar, ¿ya? Cómo funcionan estos 4 tipos de sistemas. Uno es el desempeño democrático. Esto está en un paper muy interesante sobre sistemas semipresidenciales de Thomas Sedilus y Linde del 2017. ¿Ah? No es que lo haya generado yo, ¿sí? Pero aquí muestra, ¿verdad?, el desempeño democrático, y muestra que en ciertos indicadores, incluso el semipresidencialismo de cohabitación, que es este que yo estoy mostrando, que estoy indicando con la flechita, ¿verdad?, se desempeña en segundo lugar, ¿verdad?, pero mejor que los sistemas presidencialistas y mejor que el presidencialismo parlamentarizado. Hay en algunos indicadores, porque ellos toman varios indicadores, yo aquí estoy tomando un promedio, todos se comportan más o menos igual, en el cual el semipresidencial de cohabitación se desempeña mejor que el presidencialismo y el semipresidencialismo parlamentarizado, pero hay en algunos indicadores de desempeño de gobierno en que funciona mejor el semipresidencialismo, ¿ya? Aquí se toma la efectividad de gobierno, la percepción con respecto a la corrupción, el índice de desarrollo humano, el índice de derechos humanos, ¿ya? Es un índice compuesto, ¿ya? Estas son diferencias que son estadísticamente significativas, no solamente el desempeño en su número absoluto, sino que son en términos relativos también. Creo que me salté uno. Y el índice de desempeño democrático, fíjense aquí, en el índice de desempeño democrático, el sistema semipresidencial en algunos indicadores es mejor que incluso el parlamentarista, ¿ya? Entonces, cuando compiten estos dos que se ven como los que tienen mejores performance, tanto en desempeño democrático como en el índice de gobierno, incluso en algunos el semipresidencialismo de cohabitación se comporta mejor, ¿ya? Y en este índice se toma los índices generales de democracia, ¿verdad? El Freedom House, el de Polity 4 y el del The Economist Intelligence Unit también, están involucrados en este índice más compuesto. Entonces hay evidencia para señalar que esto funciona mejor. Ahora, hay que tener ciertos resguardos, porque obviamente los sistemas, los regímenes de gobierno existen otras, o sea, que un país funcione mejor en estos indicadores también pueden intervenir otras variables, como el ingreso per cápita, nivel de desarrollo, y otras variables que también pueden incidir, ¿ya? Pero al menos tenemos aquí algo de evidencia. Y para terminar, ¿verdad?, señalar algo que estaba mencionando, que cuando analicemos la forma de gobierno, es importante analizar esto en su conjunto con otras variables que son importantes, ¿ya? No funcionan solas, ¿ya? Hay que preocuparse de los partidos políticos, que generalmente o sea, que responden muy bien a los sistemas electorales, es decir, hay que generar sistemas electorales que ayuden a los partidos políticos a ser más programáticos, más disciplinados, etc. Habiendo dicho esto, ¿ah?, los sistemas parlamentarios y semipresidenciales de cohabitación generan más disciplina partidaria por el diseño institucional que poseen con respecto a los sistemas presidenciales, ¿ah?, porque la continuidad del gobierno depende de la disciplina partidaria de las mayorías en el Congreso. Si se acaba esa disciplina, entonces probablemente el Ejecutivo va a caer, ¿verdad? Se va a producir un voto de censura y se va a ser reemplazado. Por lo tanto, la subsistencia del partido de gobierno, de la coalición, va a depender de su disciplina, ¿ya? Eso no ocurre en los presidencialismos, ¿ya? Da lo mismo si el partido de gobierno es disciplinado o indisciplinado, ¿verdad? Porque el gobierno funciona en forma separada de las mayorías parlamentarias, ¿ya?
hay que incluir mecanismos de participación. Ese es un tema muy diferente, pero dado cómo han evolucionado las democracias contemporáneas, los mecanismos de participación ciudadana son un complemento a la representación que han demostrado funcionar bastante bien, que dependen de su sistema, de su institucionalización y diseño, pero que son necesarios. Y también la desconcentración del poder territorial también influye en la capacidad de un sistema democrático y del desempeño de su régimen de gobierno. Voy a quedar aquí, entonces no sé cómo estuvo en el tiempo. Perfecto. Muchas gracias, María Cristina. Voy a darle el micrófono entonces a Francisco para que nos haga su exposición. Igual, si quieren ir poniendo sus preguntas, yo las voy a ir anotando. Muchas Adelante, gracias, Francisco, por favor. Diego. Gracias, Guillermo, por la invitación a este coloquio. Como bien decía María Cristina, es un viejo tema que he revisitado, ¿no?, en distintas épocas. Y tengo cierto pudor a la hora de abordar estos temas, porque si uno da una mirada al pasado, estos temas fueron abordados a fines de los 80 y principios de los 90 por politólogos y juristas de la talla de Juan Linz, Giovanni Sartori y Dieter Noller. Y uno podría decir que después de eso es poco lo que puede seguir escribiendo, y a pesar de ello, estoy embarcado ahora en un proyecto de editar un libro sobre el tema, con otros colegas de la disciplina. Lo segundo, decir que en el debate sobre régimen político y tipo de gobierno, soy más bien descreído de la discusión sobre modelos. Me temo que la discusión sobre modelos de régimen político, índices de desempeño democrático y comparatismo, nos tropezamos con las dificultades que el análisis de modelos, el análisis de los índices, como el coeficiente de Gini, y que el comparatismo tiene. Y que el comparatismo como método de comparación sincrónica dejó establecido hace ya 40 años. Por tanto, creo que el debate sobre cambio de régimen político y tipo de gobierno debe darse en dos coordenadas distintas. Primero, sobre gobernabilidad y legitimidad democrática e institucional del sistema político. Y segundo, y en este punto sí concuerdo con María Cristina Escudero, el análisis de esta cuestión debe darse en clave del sistema político democrático. Es decir, debe darse en clave de cruzar el análisis del régimen político y el tipo de gobierno con la forma de Estado, con la conformación de un parlamento unicameral o bicameral, la forma de reparto territorial del poder, el sistema judicial y las autonomías constitucionales, el sistema de partido y el sistema electoral. Ya la sola enumeración de estas partes componentes que atraviesan la necesidad de refundar el orden político institucional en materia de régimen político y tipo de gobierno nos da cuenta de lo complejo que es este tema. Voy a lo primero de manera muy sucinta. La cuestión relativa a la gobernabilidad y a la legitimidad democrático-institucional. Hay un balance crítico, yo creo que más o menos compartido en nuestro medio, pero además es un balance crítico entre los especialistas del subcontinente, de América Latina, respecto de los problemas que presenta el presidencialismo. Sea que el presidencialismo se desenvuelva en un modelo de desarrollo democrático representativo o en un modelo de desarrollo democrático plebiscitario. En ambas coordenadas, y tomo estas coordenadas a partir del enfoque binario de Alain Rouquier, en ambas coordenadas
el presidencialismo presenta problemas serios de gobernabilidad y legitimidad. Y dos botones de muestra en los que he trabajado hace ya más de una década. Uno es la discusión sobre el reeleccionismo presidencial. Hay una decisión muy reciente de la Corte Interamericana sobre esta cuestión. Y segundo, el impeachment, la acusación en juicio político utilizada como válvula de escape en nuestro país y en otros países de América Latina para efectivizar responsabilidades políticas de ministros de Estado, de autoridades estatales y, por supuesto, de presidentes de la República. El caso de Dilma Rousseff, ¿eh? O el caso del obispo Lugo en Paraguay son demostraciones dramáticas de la utilización del impeachment para, en definitiva, ejecutar verdaderos golpes de Estado blancos. Y por tanto, el presidencialismo puesto a prueba en las últimas tres décadas en América Latina no tiene un balance satisfactorio desde el punto de vista de la gobernabilidad y la legitimidad democrática de las instituciones. Ahora, esto no significa que necesariamente el presidencialismo no funcione. Me temo que el presidencialismo funciona bajo determinadas condiciones que no se verifican en los últimos 4 cuadrienios en nuestro país. Funcionó con Lagos, en el sexenio de Lagos, y funcionó antes, en las coordenadas de un régimen político y tipo de gobierno en que el presidente de la República asumía los roles institucionales que el presidencialismo le asigna al presidente de la República, es decir, ser jefe de Estado, jefe de gobierno y cabeza de la administración pública o de las administraciones públicas, y al mismo tiempo desempeñar un fuerte liderazgo sobre la coalición política que sostiene al gobierno. Eso no se ha producido en los últimos 4 cuadrienios. Y por tanto el balance es crítico. Y mi preocupación central no estriba en modelos, sino básicamente en cómo abordar la cuestión de la gobernabilidad del sistema político democrático desde la perspectiva de un régimen político distinto. Y por tanto, mi inclinación por el régimen semipresidencial no es fruto de lo que mis hijos dicen, soy un French lover. No es fruto de una cierta inclinación al sistema político francés o a la cultura jurídica francesa, que está en mi formación, sino básicamente para intentar responder a un sistema de gobierno que requiere de un cambio para asegurar gobernabilidad y legitimidad. Punto. En cuanto a la segunda cuestión, a la complejidad del encaje del régimen de gobierno en el sistema político democrático. Forma de Estado. Y en un proceso constituyente que espero dé origen a una refundación del orden político institucional, creo que esta cuestión es clave. ¿Cómo encaja el régimen político en la forma política de Estado, en un Estado social de derecho, en una estructura bicameral o monocameral, en un Estado regional, en la que la cuestión relativa a la estructura bicameral o monocameral es álgida, en un Estado plurinacional, en que en algunas regiones el encaje de autonomías político-territoriales de pueblos indígenas va a ser necesaria, o la relación que el régimen político va a tener con el sistema judicial, con el Poder Judicial y un nuevo tipo de gobierno superior del Poder Judicial, con el Tribunal Constitucional, si sobrevive a este esquema, con la justicia electoral, con las autonomías constitucionales. Y agrego a ello la cuestión relativa al sistema de partidos y al sistema electoral, porque más allá de recetas inspiradas en una suerte de reingeniería del sistema de partidos y del sistema electoral, la verdad es que para que un régimen de gobierno que descansa en una relación fiduciaria
del gobierno en la Cámara Baja, tiene que haber un rediseño también de los partidos políticos que pasa por fortalecer la democracia de partidos. Y esto es contraintuitivo desde el punto de vista de las explicaciones que uno debe dar a la hora de darle coherencia a una propuesta de régimen semipresidencial, porque esta cuestión tiene que ser abordada desde una perspectiva sistémica. Cierro mi intervención con una cuestión que me parece clave. Hace algunos años, nuestro colega y amigo Roberto Gargarella acuñó esta expresión de la sala de máquinas. Y la acuñó a propósito de una crítica que él hace al constitucionalismo en América Latina y en particular al nuevo constitucionalismo latinoamericano, que ha puesto tradicionalmente acento en las cartas de derechos en las constituciones de América Latina y no ha puesto acento en el reparto de poder, en la sala de máquinas, en el Estado, en su régimen político, en la forma de reparto del territorial del poder, en el tipo de democracia representativa que tenemos. Y creo que el llamado de atención a la sala de máquinas es clave. Y es clave porque si repensamos y refundamos el orden político institucional y hacemos transitar el régimen político de un régimen hiperpresidencialista a un régimen semipresidencial, tenemos que estar conscientes que el Estado y las administraciones públicas van a estar desafiadas por un Estado social y por un catálogo de derechos mucho más exigente con el Estado y con sus administraciones. Y por tanto, esta discusión del régimen político semipresidencial deja de ser una cuestión de modelos, ¿sí?, y de índice de desempeño democrático o de coeficiente de Gini, para hacer una cuestión práctica de primer orden. Vamos a enfrentar la refundación del orden político y me temo las próximas 2 o 3 décadas con un Estado y unas administraciones desafiadas, ¿sí?, y desafiadas a que la política llegue a un acuerdo sobre cómo enfrentar la cobertura de bienes y servicios públicos esenciales que salgan del proceso constituyente. Creo que esa es una cuestión que debemos ser capaces de afrontar, es ese tipo de cuestiones en las que estamos embarcados en este libro colectivo que pretendo sacar adelante en los próximos meses. Para contribuir también, por supuesto, al debate constituyente sobre estas cuestiones. Gracias. Muchas gracias, Francisco. Tenemos algunas como preguntas iniciales. La primera es de Eugenio Varas, que les pide como específicamente pronunciarse respecto de la desventaja de un primer ministro y la relación de un sistema federativo. No sé si los dos quieren contestar eso. Y yo después tengo algunas preguntas adicionales. Miren en el mismo orden que empezamos. María Cristina primero. Hola, no estoy muy segura a qué apunta la pregunta, pero me imagino que tiene que ver con, a ver, qué es el mismo, o sea, cómo es la relación entre un sistema federal y el ejecutivo, ¿verdad? A mí el primer ministro, ya sea parlamentario o parlamentario o semipresidencial, ¿verdad? Básicamente tiene que entablar, la Constitución tiene que entablar las facultades que va a tener y la relación que va a tener con su sistema, con su división territorial, con la división territorial del país. ¿Ah? Aquí creo que es más relevante saber, ¿verdad?, cómo se organiza el Congreso. ¿Ah? Generalmente cuando nosotros hablamos de sistemas federales pensamos en un sistema bicameral, ¿ah? Pero los sistemas parlamentarios y semipresidenciales, el poder se radica en una de las cámaras,
¿ah? Entonces ahí hay que, o sea, ahí hay que ¿verdad? Hay que alinear un poco cuáles son las representaciones territoriales en el Congreso con respecto a si va a existir una o dos cámaras, más que si es el primer ministro o un presidente, que básicamente eso se resuelve de la misma manera. No sé si, no estoy muy segura si por ahí va la pregunta, pero a lo mejor Francisco tiene más luces. ¿Francisco? Muy bien. Sí, a ver, hay un par de trabajos recientes de Sagüez, un autor argentino, que caracterizan a los jefes de gabinete del sistema político de Argentina y de Perú como mini premier. Creo que esta caracterización del mini premier ejemplifica muy bien el tránsito de dos países de nuestra América a sistemas presidenciales parlamentarizados, que son fracasos conocidos de antemano. No existe una efectiva relación fiduciaria de confianza política y de sostenimiento político asegurado en la formación de los gobiernos en estos dos países, porque no hay una modificación del sistema político ni de la forma de gobierno presidencialista. Por tanto, a la pregunta de Eugenio, yo creo que la primera precaución que uno debe tomar cuando habla de primer ministro y consejo de ministros, a la luz de un sistema político distinto al hiperpresidencialista, tiene que entender que ese primer ministro y ese consejo de ministros deben obtener la confianza política de la mayoría política parlamentaria gubernamental de la Cámara Baja, y esa confianza debe estar sostenida en el tiempo por una coalición política que asegure la supervivencia de ese gobierno en función de un programa con medidas concretas a adoptar. De lo contrario, la sola obtención de confianza política episódica de un gobierno minoritario, como ocurre hoy día con el Perú, no asegura la supervivencia de ese gobierno, y lo que es más grave, puede llevar al régimen a una crisis política profunda. Eso es. Ya, muchas gracias. Espero que Eugenio haya satisfecho su inquietud. Yo tengo otra. Guillermo también tiene una pregunta que yo quería tratar de ponerles como un marco un poco común y hablar de cómo, o sea, qué sistemas, qué mecanismos institucionales pueden construir como esta mejor colaboración entre el Poder Ejecutivo, el Congreso, y qué relación tiene esto con algo bien concreto, ¿no? Que es la ley de presupuesto. ¿En qué medida tener poder en la ley de... que hoy en día, o sea, parte como de este hiperpresidencialismo es que todo el poder de gasto, o sea, toda la capacidad de gasto está a un lado, y en el lado del presidente y no en el Congreso. Eso tiene un poco de dulce, si quieren, en la época en que teníamos un control como más férreo del control del gasto público. También tiene una parte como menos dulce, más amarga, que es esta idea de que el Congreso puede hacer leyes de manera fiscalmente irresponsable, digamos, no tiene, de alguna manera tiene como que lo infantiliza, ¿no? Puede pedir sin hacerse responsable de cómo lo paga. ¿Cómo ven ese, digamos, si están de acuerdo o no con ese, de alguna manera, que yo creo que es un diagnóstico más o menos generalizado en los comentaristas respecto a nuestra experiencia, y cómo, digamos, salimos de esa como relación paternalista ejecutivo-legislativo, es una relación como más horizontal y de colaboración, donde el uno, digamos, sea protagonismo, pero el otro también asume responsabilidad. Si quieren invertimos los roles ahora. Sí.
A ver, sí, lo que pasa es que cuando uno piensa en esta relación más paternalista entre el Ejecutivo y el Congreso, cuando estamos hablando del presupuesto, estamos generalmente pensando dentro de una matriz presidencialista. ¿Ah? Cuando uno ya transita, por eso pienso, ¿verdad?, que por más que transformemos el presidencialismo, ¿verdad?, siempre nos vamos a encontrar con los mismos problemas, ¿verdad?, más temprano que tarde. ¿Ah? Pero si nosotros transitamos a otra forma de gobierno, la ejecución presupuestaria, ¿verdad?, está alineada en el Ejecutivo por el primer ministro y un Congreso mayoritario, ¿verdad?, en el cual el Congreso es igualmente responsable de la ejecución presupuestaria que su primer ministro. O sea, si lo hace mal, ¿verdad?, la responsabilidad y el peso de hacerlo mal recae sobre toda esa mayoría, no solamente el primer ministro. ¿Ah? Lo que ocurre en los sistemas presidenciales es que el Congreso puede actuar con cierta independencia de lo que le ocurra al presidente o presidenta. ¿Ah? Entonces, porque su suerte electoral no están atadas. ¿Ah? En cambio, en los sistemas parlamentarios y semipresidenciales, la suerte electoral del Parlamento y el primer ministro van juntas. ¿Ah? Generalmente el primer ministro o ministra es la jefa del partido, el líder más importante de ese partido político, y cuando son las campañas electorales para acceder a un cargo en el Parlamento, que todos saben que van a elegir a su primera autoridad, el primer ministro, en el fondo, ahí recae la fiscalización vertical o la fiscalización a través del voto, si apruebo o rechazo esa gestión. ¿Ah? Y ese es un incentivo muy potente para hacer buen gobierno desde el Congreso, cambiando el switch de la mentalidad en que la responsabilidad recae en el Parlamento, en el conjunto del Parlamento. ¿No? Es cierto que en estos sistemas es más fácil tomar las decisiones, son con menos contrapesos, porque no podemos tener todo. ¿Ah? Son dos sistemas distintos, ¿verdad? Si, por ejemplo, un rescate o un mayor gasto presupuestario que anuncia un primer ministro, ¿verdad?, no se encuentra con oposición en el Congreso, porque ya está unificada, o sea, el primer ministro no va a hacer nada en contra de la mayoría que lo sostiene en el poder. ¿verdad? Entonces, eso no va a encontrar oposición. En un sistema presidencial, sí, la va a encontrar de los suyos y de los otros, ¿ah? Por los incentivos que eso produce, del presidencialismo, que tiene que ir a negociar con cada uno de los parlamentarios, ¿ah?, y parlamentarias. Las soluciones son más rápidas, pero también las soluciones del presidencialismo a lo mejor son más estables en cierto sentido. ¿Ya? Pero cuando el semipresidencialismo y el parlamentarismo son maduros, digamos, están funcionando bien, la negociación se produce antes. El primer ministro toma la decisión de una política pública en acuerdo con la mayoría que necesita para sostenerse. ¿Ya? Entonces la negociación de eso viene antes, ¿verdad? No se da el debate posterior, ¿verdad?, de esta tensión que vemos permanentemente en los presidencialismos una vez que el Ejecutivo ha decidido hacer algo. Eso vale para todas las decisiones, ¿ah?, no solamente la presupuestaria. Perfecto. Francisco. Diego, tu pregunta me parece súper afortunada porque permite despejar un par de temas que de repente están en la retina. Uno es que el problema del presidencialismo estriba en el exceso de poder del jefe de Estado. Y yo diría que no, el problema del presidencialismo estriba en la impotencia del jefe de Estado, en las zozobras del jefe de Estado, ¿ah?, cuando es un presidencialismo minoritario. Y al contrario, es un error común pensar que los regímenes parlamentarios, los regímenes semipresidenciales, se caracterizan por un mayor equilibrio de poder formal entre el Parlamento y el Poder Ejecutivo, y ello no es tal. En un régimen parlamentario, un régimen semipresidencial, el gobierno es muy fuerte.
es más fuerte que un régimen presidencial. Y en materia de presupuestos, la iniciativa exclusiva y el resorte de las decisiones presupuestarias residen en el gobierno. Porque el gobierno ha compuesto previamente un pacto con los partidos políticos que le dan sostén. Y por tanto el sostén efectivo del gobierno reside en una mayoría gubernamental parlamentaria que le da sostén a este. En consecuencia, en un régimen parlamentario, en un régimen semipresidencial, la centralidad y funcionalidad del Parlamento estriba básicamente en las funciones de inspección y en las funciones de control político del gobierno y las administraciones. Y por tanto, las herramientas que las oposiciones o minorías parlamentarias tengan frente a la mayoría político-gubernamental parlamentaria. Y esta es una cuestión en la que no debemos cansarnos de poner acento para romper un poquito con esta falsa idea de que un régimen parlamentario, un régimen semipresidencial, significa más poder para el Parlamento, más poder formal para el Parlamento. Eso es un error. En lo que sí el Parlamento recupera su centralidad y funcionalidad es en el dominio de la ley. Es decir, esto funciona con una norma de clausura que sitúe la decisión del dominio de la ley en el Parlamento, no circunscribiendo, como lo hace hoy día la Constitución en su artículo 63, el dominio de la ley a la Constitución, dejando por tanto la norma de clausura puesta, al menos teóricamente, en la potestad reglamentaria del jefe de Estado. Eso es. Perfecto. Oye, tenemos algunas otras preguntas del público. Son esencialmente, circulan en torno a la fragmentación y la consecuencia que tendría eso, o sea, en un escenario de atomización política, que no sé si comparten, no la comparto tanto, pero creo que como los 5/5 son bastante generalizados en el mundo. No sé si estamos más atomizados que eso, pero la pregunta va por la fragmentación política, si están de acuerdo con ella, en qué sentido... Perdón, no entendí muy bien, a ver. No, yo tampoco la entendí del todo la pregunta, pero supongo que hacerse cargo de la idea de fragmentación política. Si es que consideran que estamos en un periodo como particularmente álgido de fragmentación política, supongo que en relación a nuestra historia, quizás en relación a otras partes del mundo, no estoy tan seguro, pero si están de acuerdo o no, y si creen que el régimen político tiene que resolverlo o no, y relacionado con eso, cómo era el fenómeno de los gabinetes como cortos, cuyo mandato es como, termina muy rápido, como en Italia y en España son los ejemplos que ponen la pregunta, y si eso es sostenible en un país que no tiene un poco esa cultura. En Italia y en España están un poco más acostumbrados a ese tipo de movimientos institucionales. Con respecto a la fragmentación política, es cierto que tenemos una mayor fragmentación política que en el pasado. Yo pienso que la pregunta va por la fragmentación del sistema de partidos. Hay una mayor fragmentación del sistema de partidos, pero no es excesiva. Quizás lo que ocurre es que hay menor ánimos associandi. Quizá esa es lo que ocurre en la actualidad, pero me da la impresión, o sea, yo lo veo más como en una perspectiva histórica. Eso debiera tender a resolverse con un buen diseño institucional. O sea, los incentivos a las coaliciones pueden estar dadas por distintos mecanismos. Uno es el sistema electoral, otro es la forma de gobierno, otro también es la división territorial. También hay incentivos en la participación ciudadana, cómo se entiende eso con los partidos políticos. Y claro, y en este momento, en el presidencialismo actual que tenemos, no hay ningún incentivo para ninguna de esas cosas, no, para asociarse, o si a ver, no, dije algo no tan preciso. Debiesen existir los incentivos, ¿ya? Pero estamos en un periodo, yo diría, en un periodo especial,
en la historia de Chile de cambio y un poco de transición, porque aparecen actores nuevos, unos que han tendido a consolidarse y otros que, ¿verdad?, no se ven como consolidables, ¿ya? Pero eso debiera tender a estabilizarse, y especialmente si es que hay un diseño institucional que tienda al fortalecimiento de los partidos políticos más programáticos, partidos políticos que requieran de disciplina partidaria, que tengan mayor democracia interna, ¿verdad? Hay que preocuparse de los partidos políticos, ¿ah? Los partidos políticos los partidos políticos son muy incidentes en democracia y impactan negativamente a todo régimen de gobierno. O sea, cuando funcionan mal, impactan negativamente a todos los regímenes de gobierno, no solamente ¿verdad? Porque es muy común pensar, dice, bueno, pero con estos partidos políticos, ¿cómo vamos a tener un parlamentarismo, un semiparlamentarismo? ¿Verdad? Es que la verdad es que cuando uno tiene problemas en su sistema de representación, nada va a funcionar muy bien. ¿Ya? Pero los incentivos que uno ponga en las instituciones pueden ser mejores que otros, ¿verdad? Los sistemas parlamentarios y semipresidenciales tienen mejores incentivos a la fortaleza de los partidos políticos que los presidencialismos o los presidencialismos parlamentarizados. ¿Ah? Y la segunda pregunta era, o sea, la segunda parte, no la anoté. El corte de los gabinetes. A ver, sí, lo que pasa es que los sistemas parlamentarios y semipresidenciales, bueno, primero España e Italia no son semipresidenciales, pero entendiendo que eso se podría extender a los sistemas semipresidencialistas, este tipo de sistemas tienen una gran fortaleza institucional en sus cuadros intermedios, políticos intermedios, como en la burocracia, ¿ya? O sea, por eso digo, estos son diseños que son mucho más potentes, ¿ya? Porque todos sus incentivos tienden a fortalecer cosas que son que son esenciales para el funcionamiento democrático en todo régimen de gobierno, ¿ya? Entonces, cuando cae un gabinete, ¿verdad? La burocracia en el fondo es capaz de sostener el gobierno, ¿ya? Y el país no se detiene, ¿ya? Esa es la gran diferencia entre el presidencialismo y otros regímenes de gobierno, ¿verdad? Cae el primer ministro, la primera ministra, y se reemplaza, y por mientras el sistema es capaz de seguir funcionando. Cuando existe una crisis de esa magnitud en un presidencialismo, es una crisis profunda, ¿verdad? Es una crisis que paraliza al país. El país no puede seguir funcionando, o da cuenta de un golpe de Estado, o da cuenta de un vacío de poder enorme, ¿verdad? De mucha tensión social que viene con violencia a veces, ¿verdad? Ese tipo de caminos, ¿verdad? El semipresidencialismo y el parlamentarismo es capaz de atenuarlo, ¿ah? A pesar de que en algunos países haya cambio reiterado de gabinete, que son los menos, ¿ah? A todo esto, ¿ah? La figura del presidente ahí juega un rol bien importante. En el caso italiano, el presidente juega un papel de estabilización para la continuidad administrativa del país muy importante, ¿ah? Don Francisco. Sí, yo quería hacer un par de observaciones. Esto de la fragmentación. Tenemos hoy día 15 partidos políticos constituidos legalmente con representación parlamentaria. Y la representación parlamentaria y la existencia de partidos políticos no tiene que ver necesariamente con el sistema electoral, y aquí hay un error común que se repite, en orden a que la proliferación de partidos políticos con representación parlamentaria sería consecuencia de la reforma electoral del gobierno de Bachelet II. Yo quiero recordar que, a la inversa, el intento de reingeniería electoral y de reinvención del sistema de partidos fue la finalidad perseguida por las leyes Fernández, que establecieron el denominado binominal mayoritario. Sin éxito, recordarán ustedes, porque ya la primera reforma
a la ley Fernández y la reforma del 89 abrió la elección de las circunscripciones senatoriales equivalentes a regiones. Y por tanto, durante el largo periodo de transición, lo que vimos fue un multipartidismo con competencia al interior de los pactos. Y lo que hizo la reforma electoral de Bachelet fue simplemente desplazar la competencia de los pactos a la competencia en el escenario político electoral natural, por la vía de utilizar como mecanismo para la asignación de escaños la cifra repartidora. Digo esto para despejar el punto, porque se ha propuesto la necesidad de volver a un sistema electoral que establezca una suerte de bipartidismo, y eso es un error. Error, porque al final de cuentas el sistema político y las preferencias políticas del electorado no van a ajustarse a un esquema binominal forzado por la legislación electoral. La segunda cuestión planteada, la de los cambios de gabinete, los sistemas políticos con formas de gobierno parlamentaria o semipresidenciales tienen una característica que permiten sortear el problema de la estabilidad política y de la continuidad de las políticas públicas, que es la estabilidad de sus administraciones públicas. Sus administraciones públicas profesionales, estables, apolíticas, no son administraciones públicas que sean parte del sistema de despojo. El sistema de despojo más bien opera en lógica de regímenes presidenciales. En regímenes parlamentarios y semipresidenciales las administraciones públicas son altamente profesionales. Y por tanto la continuidad de esas políticas públicas tiene un elemento estabilizador en las administraciones públicas. Ahora, sigue siendo un desafío de estos regímenes semipresidenciales y parlamentarios el conformar mayorías políticas gubernamentales parlamentarias estables en el tiempo. Y para ello está el problema de los incentivos a tal finalidad. Y el incentivo más importante es conformar estas mayorías en función de programas con medidas concretas que asegure la supervivencia de la coalición basada en el resultado electoral cada cuadrienio. Si hubiesen algunas medidas de ingeniería o reingeniería del sistema de partidos, una que es clave es la del umbral de representación para los partidos políticos, exigente, y la otra es el mandato imperativo para poner fin al transfugismo político. Que eso sí son amenazas severas al funcionamiento efectivo de un régimen semiparlamentario o parlamentario. El otro mecanismo que es bastante efectivo es el voto constructivo, que implica que cuando el primer ministro o primera ministra se encuentran problemas, para reemplazarlo se requiere primero concordar el nombre del sucesor o sucesora, y así, ¿verdad?, no se generan vacíos ni las peleas posteriores por quién va a llenar ese cargo. Primero quién lo reemplaza y después el reemplazo. Gracias. La confianza parlamentaria racionalizada a través de mecanismos como el voto de confianza constructivo y los mecanismos de enfriamiento son propios hoy día tanto de los regímenes parlamentarios como de los regímenes semipresidenciales. Y están tempranamente ya en la Ley Fundamental de Bonn del 49. Don Guillermo quería interceder en este debate. Sí, pero hay una pregunta de Alex Munzo que me parece que es interesante, porque él plantea ¿qué pasa si se cambia el paradigma de representatividad donde los elegidos sean voceros de las bases y no pequeños reyes de feudos? Me parece que es interesante porque hay, creo que un segmento de la población que anda pensando en esto. ¿Qué opinan de ese cambio en la representatividad? A voceros de las bases.
Yo creo que, pero es que yo creo que si tú le preguntas a los representantes actuales, te van a decir, ¿yo, rey, de qué? No, yo soy un representante de una base. Digamos, Claro, habría que preguntarle quizás a Alex qué quiere decir con eso, cuál es la... Pero bueno, Sí, creo que es ahora una es que pregunta importante. sí, es interesante la pregunta porque está muy en los tiempos que corren. ¿Ah? Esto va de la mano con la debilidad de los partidos políticos actuales, con su legitimidad. ¿Ah? La legitimidad parte por por la desconfianza que tiene la ciudadanía de si los partidos políticos actúan en beneficio propio o en beneficio de los votantes, de la ciudadanía, y ese vínculo más programático se ha debilitado. ¿Ah? Entonces se tiende a pensar, bueno, si los partidos políticos no funcionan por el partido, entonces vamos a otros representantes que son más ciudadanos en el territorio, tienen los mismos problemas que nosotros y por lo tanto lo van a hacer mejor. ¿Ya? El problema de eso es que la representación se atomiza, ¿verdad? Y cuando llegan los representantes de las bases sin una organización previa, no digo que no se puedan organizar y formar si no le quieren llamar partido político, una organización política, ¿verdad? Pero el problema cuando se atomiza de tal manera en que cada uno de los representantes en el Congreso llega con sus demandas específicas, ¿verdad? Entonces carecemos de la posibilidad de concordar visiones de país, al menos en forma rápida y anticipada. ¿Ah? Que es la labor que debiesen cumplir los partidos políticos, que esta visión de país más holística, o sea, en que se tocan todos los temas, no solamente los locales, temas nacionales, internacionales y una mirada más global. Eh, pero que, claro, que si no logra revincularse con la ciudadanía, entonces las personas van a seguir mirando hacia liderazgos que ven más cercanos o que confían más en ellas, por lo menos que tienen el beneficio de la duda, ya que los otros no lo hacen, que estas nuevas personas lo hagan. ¿Ya? Eso está muy vinculado al presidencialismo. ¿Ya? El presidencialismo genera ese efecto finalmente, ¿ya? De desinstitucionalización de los partidos De los políticos. partidos. Y bueno, el régimen de gobierno no es la única forma de resolverlo, pero genera mejores incentivos. ¿Ya? De todas maneras, o sea, el tema está en los partidos políticos, que eso sí, ¿verdad? Eh, o sea, hay que pensar en ellos y generar, ¿verdad?, una institucionalidad mejor para ellos. Francisco. Sí, Guillermo, yo creo que, dado que esta es una conversación, requiere cierta franqueza, hablar de partidos políticos resulta casi contraintuitivo, ¿eh? Pero un régimen semiparlamentario, semipresidencial o parlamentario necesita de una democracia de partidos. O sea, esto no funciona sin una democracia de partidos y con partidos fuertes y fuertemente institucionalizados. De hecho, el umbral de representación de que yo hablé y la prohibición del transfugismo por la vía de hacer cesar al parlamentario que migra de un partido a otro o que migra a la condición de independiente, solo se explica en un sistema de partidos fuerte con voto programático por parte del cuerpo electoral. Y eso yo entiendo que es contraintuitivo porque tenemos un sistema de partidos hoy que está en el suelo. Prácticamente sin excepciones. Y los partidos un poquito han renunciado a la función agregativa y de traducción de los intereses atomísticos por definición de la población a la proliferación de clientelas políticas y redes clientelares y roles clientelares por parte de los parlamentarios. Y esto es de difícil traducción en términos de nueva fórmula del sistema político sin una reforma mirada en términos bien sistémicos. Yo creo que, insisto, esta cuestión requiere una mirada sistémica que se haga cargo de fortalecer el sistema de partidos
y de entender que la democracia es democracia de partidos. Perfecto. Ahora sí. Ya, oye, entonces, no, mi pregunta tiene que ver con una de las críticas que se le hace al sistema semipresidencial, en particular francés, y que si uno lo tradujera literalmente a Chile creo que podría ser problemático. Tiene que ver con la cohabitación y esta idea, esta parálisis que ocurre, ¿no es cierto?, cuando el presidente y el primer ministro, o la presidenta y la primera ministra, provienen de partidos políticos distintos y entonces se produce una suerte de bloqueo. El presidente en Francia, en ese caso, supuestamente es recluido a ciertas funciones, ¿no es cierto?, de seguridad nacional, relaciones internacionales, cosas como esas. La pregunta es, ¿qué pasaría en Chile si es que un presidente sale electo con la potencialidad de ser tan poderoso como dice Francisco, pero que sin embargo en la mitad del mandato, supongamos, se le cortan las alas? Ese no es un presidente o presidenta que se vaya a ir en realidad a jugar ajedrez en la casa, en el mejor de los casos, y a cumplir obedientemente su función en materia de seguridad o relaciones internacionales, porque Chile no tiene tanto espacio para un presidente o presidenta de ese nivel de ambición, para un rol tan bajo. Entonces se me ocurre que el nivel de interferencia que esa presidenta, que mal sería la presidenta o presidente que tendría la mayor votación a nivel nacional, popular, sería muy difícil contener el apetito por interferir con el primero o la primera ministra. Y sería probablemente más conflictivo la relación que la que hubo, por ejemplo, en Francia. Voilà. Estoy empezando a sentir que es injusto que siempre tenga que partir yo. Partamos por Zúñiga, partamos por Zúñiga, para por variar. supuesto. Tiempo para pensar. Mira, a ver, yo voy a partir primero con una premisa general, ¿ya? No hay régimen de gobierno perfecto, ¿ya? Y uno tiene que ir optando y solucionando los problemas de cada uno de los regímenes de gobierno que tiene a disposición, ¿ya? A ver, de cualquier manera, si lo que tú dices pasara, ¿verdad? Eventualmente pasara, sería menos grave que lo que le pasa a un presidente en la actualidad. Cuando pierde absolutamente el control del Congreso, se produce un enfrentamiento y en el peor de los casos la historia demuestra, vienen golpes de Estado o una destitución, ¿verdad? En Chile tenemos el 73, pero en la actualidad, ¿verdad?, esto se traduce casi siempre en unas crisis políticas atroces con destitución a través de las acusaciones constitucionales, ¿verdad?, como lo que pasó en Brasil, etc. Entonces la crisis es más profunda en un sistema presidencial que en un sistema semipresidencial si se produjera lo que tú acabas de decir. Y obviamente ese problema el sistema parlamentario se lo evita. Pero pensando en que quizás el paso hacia un parlamentarismo es complicado por la cultura política chilena de votar por el presidente, ¿verdad? Esa es la razón que a mí por lo menos me hace inclinarme hacia un semipresidencialismo. Creo que lo que habría que hacer es fortalecer los mecanismos en que aíslan al presidente de la eventual interferencia. No le podemos pedir, ¿verdad?, que deje de ser un actor político, ¿verdad?, porque eso no va a suceder, pero sí podemos facilitarle a la mayoría del Congreso con el primer ministro, la primera ministra, que tendría que ser nueva, ¿verdad?, porque lo que va a cambiar es esa persona, ¿verdad? Es facilitarle el tránsito del poder, ¿verdad?, porque esto es como un péndulo, ¿verdad? Y baja el poder hacia el primer ministro o la primera ministra. Entonces, sería un poco fortalecer, ¿verdad?, los mecanismos en los cuales se cortan los vínculos del presidente o presidenta con el Ejecutivo. De todas maneras, el sistema semipresidencial es difícil, o sea, los incentivos, es difícil que eso ocurra, ¿ya? Porque para que eso ocurra, entonces la mayoría parlamentaria que sostiene al presidente y al primer ministro tendría que renunciar al poder,
para que se formara otra coalición que llenara ese vacío, ¿verdad? Que llena, entonces, si uno pone voto constructivo, un voto de censura constructivo, sería complejo, ¿verdad?, llegar a un acuerdo por una nueva persona, porque significaría que un porcentaje del Congreso está renunciando al Ejecutivo. ¿Ah? Por eso el incentivo es potente para que eso no suceda en el interreino. ¿Ah? Pero si llegara a suceder, entonces habría que fortalecerlo con mecanismos, una acusación constitucional fuerte, ¿verdad? Que puede ser acusado constitucional, por ejemplo, si interfiere. ¿Ah? Eso podría ser una solución. Francisco. A ver, Guillermo Larraín se autorreconoce como un French lover, lo tengo claro. La cohabitación en Francia fue el régimen semipresidencial puesto a prueba, como lo dijo en su minuto Llueger, al analizar lo que estaba ocurriendo con motivo de la primera cohabitación Mitterrand-Chirac. Era difícil que en 2 septenatos no hubiese cohabitación, Guillermo. La cohabitación puso a prueba un régimen mixto, como el régimen semipresidencial, que cuando el presidente es del mismo partido o coalición del primer ministro, funciona en clave presidencial, y el liderazgo de De Gaulle, el liderazgo de Mitterrand eran muy potentes para operar en clave presidencial. Y cuando se produce la cohabitación, el régimen funciona en clave parlamentaria. Y eso puso a prueba el régimen, y el régimen sorteó la puesta a prueba. Y esto era posible porque en el caso del régimen de la Quinta República, el presidente conserva algunos poderes políticos efectivos. Hay regímenes semipresidenciales en que el presidente tiene muy pocos poderes políticos efectivos. Tiene, eso sí, la legitimidad democrática directa que confiere la elección por el cuerpo electoral directa sin la elección indirecta por parte del Parlamento del jefe de Estado. Yo, por tanto, creo que el problema francés, más que un problema, es más bien la prueba de que el sistema funciona, sin crisis política. Ok. ¿No te convencimos? ¿Ah? No, es que es que la pregunta es si trasplantado ese conflicto al caso chileno, Sí, ¿no sería eventualmente más complejo que en Francia? Tiene razón María Cristina, que igual si es que le pasa al presidente actual, como le está pasando, de hecho, quizás es el peor de los mundos, entonces igual es una mejora. Pero me pregunto, ¿qué va a hacer un presidente que ganó con la aspiración de tener mucho poder y hacer muchas cosas, y que de repente le digan, no, tienes que retirarte a tus cuarteles y respetar lo que va a ser una persona nueva? Que puede ser, claro, podría ser raro, como decía María Cristina, en la configuración en la cual se produce un voto o sea, tendría que renunciar todo el gobierno, como decías tú. Pero pueden haber elecciones intermedias, también no lo hemos visto, no hemos discutido eso. Puedes tener un mandato presidencial largo con elecciones parlamentarias intermedias donde la mayoría te cambia nomás y te ves obligado a irte a la cohabitación, que fue lo que le pasó a este señor Mitterrand. Pero en ese caso, a ver, los franceses resuelven o tratan de resolver el problema porque ponen una elección parlamentaria un año después de la elección presidencial. Entonces tú tienes, o sea, no sé si es un año exactamente, pero está pegado. Está pegado, no es y eso. Pero no es simultáneo, tienes razón que va justo después. Simultáneo, entonces, sí. En el fondo le das la oportunidad a esa persona, al presidente o presidenta, de que consiga su parlamento. ¿Ya? Ahora, si no lo consigue, como dice Francisco, el péndulo del poder se traslada a donde están las mayorías.
¿verdad? Y funciona como un sistema parlamentario donde el presidente adquiere las funciones de todo sistema, de todo presidente o presidenta en un sistema parlamentario, o monarca. Puede sentirse muy halagado, porque tendría las funciones de un monarca, si es que fuera una monarquía. Pero, claro, entre medio me parece más complejo. O sea, más complejo que suceda. Guillermo, en el caso francés, el presidente elegido en las urnas por la vía de la disolución de las cámaras tiene la posibilidad de alinear una mayoría parlamentaria, ¿ah?, que sea coherente con su liderazgo. Por una sola vez. Por una sola vez, por supuesto. ¿Ya? Lo puede hacer por una sola vez. Tiene su oportunidad de alinear las fuerzas. Claro. En el caso de los septenatos, la probabilidad de la cohabitación era posible porque eran periodos presidenciales muy largos. Con la reforma de Sarkozy y el acortamiento del periodo presidencial, naturalmente esto adquiere una relevancia distinta porque el acoplamiento y la simultaneidad de la elección del presidente con las cámaras puede ajustarse temporalmente. Ahora, esto es relevante y tiene razón Guillermo en la medida en que el presidente de la República tenga poderes efectivos. Pero yo tiendo a creer que esos poderes políticos efectivos, en el caso francés, son muy propios del diseño de 1958, en que De Gaulle reservó un ámbito de poder muy importante para sí. Eso no creo que sea repetible en un esquema como el nuestro, en que la dirección política del Estado no está en el jefe de Estado, sino en el primer ministro y su consejo de ministros. Okay. Quizás una aclaración para el público. El gabinete de un primer ministro generalmente sale del propio Congreso. Por eso digo yo que si tendrían que renunciar a ser gobierno para nombrar otro color político. Por eso es tan difícil que esa figura se produzca. Ya, yo cierro, pensaba que iba a cerrar tú, como ya tenía ahí el micrófono. No, tú eres el dueño de la sesión, tú eres el dueño de la sesión. Okay. Dale. Como dueño de la sesión, vamos a agradecer a nuestros invitados María Cristina Escudero y Francisco Zúñiga por acompañarnos hoy y dejarlos invitados para la siguiente sesión, que será la semana subsiguiente, ¿no? No, el martes próximo. El martes próximo. Martes y miércoles. Miércoles tenemos las próximas. Martes y miércoles vamos a hablar de parlamentarismo. Oiga, y lo otro, estas sesiones se están subiendo a la página web lexenconstitucion2022.cl. Están ahí y vamos a empezar a subir ya, espero que esta semana, minutas para que ustedes puedan leer un poco más digeridamente lo que aquí se ha dicho. Ya van a estar listas las primeras minutas de las 2 primeras sesiones. La minuta de hoy probablemente esté, no sé si el viernes o el lunes de la próxima semana. Así que muchísimas gracias a todos y nos estamos viendo el martes próximo. Muchas gracias, María Cristina y Francisco. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes, Guillermo, Diego. Que estén muy bien. Muy buena la Muchas gracias. Cristina, un gusto. Chao.